La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Distinguidos televidentes, hoy, como todos los martes, entre 8:30 y 9:30 de la noche, estamos con un programa que tiene la Universidad San Gregorio de Portoviejo y específicamente la carrera de Derecho, con el programa llamado Hablamos Derecho. Y es que hablar de derecho realmente motiva a quienes somos, sobre todo abogados, puesto que nos obliga como responsabilidad social comentar, dialogar e implementar soluciones o posibles sugerencias para que los conflictos ciudadanos y los conflictos de carácter legal que tienen que ver con toda la comunidad puedan tener una idea, puedan tener un criterio los ciudadanos y con ello poder comenzar a que nuestra sociedad tenga realmente una idea absoluta de los temas. Para esta noche hemos traído como tema específico señalado por los productores el tema del comodato realizado por la Municipalidad del Cantón Manta al permutar los predios que eran del complejo Toalí, que quedaban frente al Hotel Oro Verde, y en su reemplazo la construcción por parte del beneficiado de la permuta en la construcción de un complejo deportivo también llamado Toalí, que queda ubicado en la vía a San Mateo. Consecuentemente, este tema ha sido de una gran repercusión que no se ha generado precisamente en estos días, producto de las consecuencias del terremoto. Creo que para todos nosotros, primero ha sido el tema del terremoto y después los problemas legales mientras se van normalizando las actividades. Esta noche nos acompañan el abogado Miguel Mendoza, quien como docente y como asesor de la Universidad San Gregorio está con nosotros aquí en este programa Hablamos Derecho. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Alberto. Buenas noches a los televidentes. Bueno, es importante regresar a este espacio para tratar temas de trascendencia como el que estamos anunciando en este programa. Temas que vamos a tener que analizar desde los diferentes bienes que son parte del sector público, lo que es un comodato, los efectos que producieron los actos administrativos posteriores, como el informe de la Contraloría y la sentencia de la Corte Constitucional sobre una acción extraordinaria de protección. Entonces, es importante esta noche poder informarles a los televidentes de la importancia de conocer la realidad de los actos administrativos de una administración municipal que podría beneficiar o perjudicar a particulares y beneficiar al sector público. Muchas gracias, José Miguel. También nos acompaña, como siempre, en este programa, el compañero docente de nuestra Universidad San Gregorio, el abogado Alberto Vélez. Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia. Es un placer, como siempre, estar con ustedes recordándole. Este programa se retransmite por Radio San Gregorio los días sábados de 12 del día a 1 de la tarde. San Gregorio Radio en el dial 106.1. Póngale oído. Es importantísimo tratar este tipo de temáticas que tienen que ver un poco con un conflicto existente entre dos protocolos esenciales. El uno, la legalidad, obviamente, y el otro, la necesidad de los pueblos de ser dotados de obras de infraestructura que puedan en algún momento, tomando como infraestructura a un centro comercial que obviamente pueda potenciar el corazón comercial de una ciudad. De manera que creo que este es un tema válido, es un tema que habíamos postergado por naturalmente las circunstancias duras que estábamos viviendo y que seguimos viviendo y en las cuales siempre pues queremos desearle a toda la colectividad manabita que sigamos adelante, que le metamos fuerza, que le metamos tesón, que le metamos gana, pero hoy es el momento ya de abarcar esta temática que creo que es profundamente sensible y en la cual todos ustedes estarán muy interesados.
Bien, pero gracias Alberto, para irnos ubicando en el tema, vamos a tener unas fotografías de lo que actualmente es este mall denominado Pacífico y también de lo que es la construcción del complejo deportivo llamado Ciudad Deportiva Toalí. Así que miremos estas fotos para ubicarnos en un estado actual de las cosas y con ello comenzar ya de manera inmediata a plantear inicialmente todo el marco jurídico que permite la construcción de lo que se llama la permuta como figura jurídica y obviamente luego veremos ya las consecuencias legales o inconstitucionales o a su vez ilegales o inconstitucionales respecto de este problema que se ha suscitado en el Cantón Manta. Estamos viendo ahí las fotos que demuestran la existencia de una construcción de un mall cuya capacidad física es de 30.000 metros cuadrados. Se nota un avance significativo según datos recogidos por los medios de comunicación. Habría ya un avance de construcción de un 70% de construcción. No somos técnicos en esta área, simplemente nos remitimos a esa información vertida. Y ahora vamos a ver en este momento las fotos del complejo deportivo denominado Ciudad Deportiva Toalí, que está ubicado en la vía a San Mateo y que aparentemente ya ha sido entregada a la municipalidad una vez ejecutado el convenio o el contrato de la permuta, es decir, el terreno que otorga la empresa o la compañía inmobiliaria Costa Azul, Inmo Costa Azul S.A. al municipio es este que estamos viendo. Bien, ahora sí, queridos compañeros panelistas, vamos entrando ya en el tema propio de este programa, la permuta. La permuta jurídicamente, ¿qué significa, compañero Miguel? ¿Qué es esta institución jurídica de la permuta para que la ciudadanía, que posiblemente no es abogado o no tienen un conocimiento básico sobre lo que significa esta institución, valdría la pena recordar? Sí, doctor. La permuta en el Código Civil se establece que es el cambio de un bien por otro bien de igual valor. La permuta establece ciertos requisitos, pero para ubicarnos en el presente caso, nosotros tenemos que establecer las condiciones del bien que va a permutarse. Si bien es cierto, los administradores del GAT Manta tuvieron que haber analizado las características del bien, porque recordemos que la Constitución y el ordenamiento jurídico establece que los bienes del sector público son inembargables, inalienables, intransigibles. Pero hay una diferencia ya en el rango inferior jerárquico dentro de las leyes, como el COTAD, donde distribuye los diferentes bienes, que son bienes de servicio público, bienes de uso público y bienes de uso privado. Dentro de este caso, el municipio se encontró en una incógnita que tuvo que haber sido analizada por varios tratadistas. O sea, Miguel, antes de entrar en detalle, yo quisiera que un poco aclaremos. Entonces, la permuta puede hacerse tanto entre particulares como también la puede hacer el municipio como una persona jurídica de derecho público y los particulares. Claro, así es. Lo señala, puede desarrollar. Sí. El COTAD autoriza a los administradores a poder recibir este acto administrativo como de carácter civil, que es la permuta donde se pueda cambiar un bien por otro bien de igual valor y característica. Ya, perdón, José Miguel. ¿Coincide el abogado Alberto Vélez respecto de que la permuta como institución jurídica puede darse tanto entre privados propiamente de conformidad a lo que señala el Código Civil y también puede darse entre el sector público y el sector privado conforme al COTAC o conforme al Reglamento General de Bienes? Efectivamente, creo que hay plena concordancia entre el Código Civil en su título 23, en el artículo 1837, con el COTAD.
Porque sabemos que la permuta no es otra cosa que el cambio de un cuerpo cierto por otro. En esa medida entiendo que perfectamente aquello es compatible y lo que se hizo en términos de permuta no genera inconveniente. Los inconvenientes más bien están cifrados en otros niveles. Por allá por marzo del 2013, miren ustedes, el Consejo de aquella época autoriza al alcalde Jaime Estrada para suscribir aquella permuta, ¿verdad? Pero el terreno aquel tenía ya una construcción. Tenía un coliseo, tenía una gran piscina olímpica y estaba regentado por la Liga Cantonal. Este complejo, el complejo Toalí. De allí arrancan los primeros problemas. Ya para el 7 de febrero del año siguiente se celebra la escritura. Se celebra ya escritura pública, cambiando este cuerpo cierto por el otro. Y comienzan a generarse los primeros inconvenientes. El abogado Jorge Heredia, a nombre del Comité Pro Defensa de los Intereses Ciudadanos del Puerto de Manta, presenta ya una acción contrariando aquello que se estaba haciendo en aquel entonces, señores doctores, y es allí cuando comienza a fermentarse el caldo de este problema que luego pues lo iremos analizando en el contexto del programa. Vamos entonces a unos anuncios institucionales y de manera inmediata, al volver en el segundo segmento, entraremos ya para conocer lo que mencionaba el compañero Alberto Vélez y también respecto de los pros y los contras de la celebración de un comodato que obviamente está teniendo unas consecuencias muy significativas, no sabemos si favorables o desfavorables al desarrollo socioeconómico del Cantón Manta. Volvemos enseguida. Volvemos con nuestro programa en esta segunda parte, Hablamos Derecho, sobre el tema de la permuta realizada por el municipio del Cantón Manta a la inmobiliaria llamada Inmo Costa Azul. José Miguel, hemos dicho entonces que existe ya la figura jurídica de la permuta, lo establece el Código Civil, norma supletoria respecto del Código Orgánico en este tipo de acciones de carácter administrativo, lo permite el COTAC, la permuta y también el Reglamento General de Bienes que regula todo lo que tiene que ver con los bienes del sector público. La pregunta entonces, para ya entrar en el tema, como decía Alberto Vélez, sobre la problemática. ¿Fue correcto o fue
incorrecto la actuación del municipio de permutar este bien entonces a Istmo Costa Azul? Bueno, hoy día el bien tiene un efecto de nulidad, el acto administrativo que se realizó sobre ese bien, puesto que la Corte Constitucional, aunque no está ejecutoriada la sentencia, revierte los actos hasta declarando nulo el contrato de comodato. Entonces, ahí tendríamos que nosotros analizar sobre la legalidad de la suscripción del contrato de comodato. Entonces, veamos cuáles son las características principales que tiene que ver un administrador y su respectivo cuerpo de asesores para que proceda un comodato de este tipo de bienes. Hay temas que hay que analizar, como por ejemplo, se estableció el comodato de un bien que fue donado previamente a la Federación Deportiva para una actividad que hoy día de carácter constitucional es protegida, como el derecho al deporte. Era un complejo deportivo, pero teníamos este acto de donación, recordemos. Y vemos que la municipalidad suscribió un contrato de comodato con la inmobiliaria que construyó el otro complejo para equiparar una valoración de los dos bienes. Ahí comenzamos a analizar a ver si existió la reversión, pero dentro de la documentación que se pudo analizar, podemos establecer de que lo primero que hizo el GAT Manta y su administración fue cumplir con la potestad. ¿Por qué tiene que darse el comodato y con qué bien? ¿El bien era o no de uso público o de uso privado? Esas son las condiciones que la Corte Constitucional dentro de su sentencia también analiza, y la afectación al derecho constitucional al deporte. Entonces, el acto administrativo, doctor, toda administración gozan de legitimidad, usted lo conoce. Entonces, en este caso tenemos un acto administrativo, un contrato comodato, que por su característica de legítimo, la única forma de declararlo ilegítimo era por vía judicial ante el contencioso administrativo o por vicios de inconstitucionalidad, como es el caso que ya la sentencia lo resolvió. Bien, pero sin llegar todavía al final del tema que es la sentencia de la Corte Constitucional, Alberto, 173 de la Constitución dice en su contenido que todos los actos de la administración pública pueden ser impugnados, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Cuando hablamos en sede administrativa, pudo haber existido una denuncia de un ciudadano a la propia administración. La administración realiza un procedimiento en la propia sede administrativa y declara la lesividad de ese acto. Y con esa resolución puede acudir al Tribunal Contencioso a declarar la lesividad del acto administrativo que, en este caso, podría haber vulnerado los derechos, en este caso, del sector público. Son, en este caso, violación al interés público. Pero la otra vía es la impugnación de los actos en la que usted puede, vía sede judicial, ya sea a través de una acción de carácter constitucional e incluso con una medida cautelar puede suspenderla, pero en el acto de la acción puede pedir la nulidad de ese acto administrativo. Y esa acción constitucional, en este caso, o esta acción de protección constitucional, puede llegar a ser conocida por la Corte Constitucional en virtud de una acción extraordinaria, ¿no?, que en este caso la Corte Constitucional tendría derecho y consecuentemente podría también declarar la nulidad del acto. Por lo que, viendo así el espacio, Alberto, la demanda inicial de la acción de protección presentada por la persona que usted mencionaba y luego por otra persona más, que es la que al final de cuentas lleva a resolver a la Corte Constitucional la nulidad, tendrían lógica, tendrían sentido en el ámbito de ir impugnando por ser lesivo al interés público esa acción o ese contrato de comodato. Doctor, efectivamente... De permuta. Así es, de permuta. Doctor, usted ha ido haciendo en términos doctrinarios un análisis bastante profundo y bastante acertado de cuáles son los caminos de los cuales se dispone para conseguir, pues obviamente, que las cosas vuelvan a su estado original. Pero a mí un poquito lo que me llama la atención es en este nivel de Corte Constitucional, cuando la Corte Constitucional ha fallado sobre bienes, no le es competencia. Por eso se busca una figura. Cuando esta persona, esta señora que presenta la acción ante la Corte Constitucional, establece que se ha lesionado su derecho al esparcimiento. Yo solamente me hago una pregunta como abogado del diablo que soy, siendo conductor en un programa de televisión, es
puede privilegiarse el interés de una persona al esparcimiento contra el interés de toda la ciudadanía. Entonces, desde esa perspectiva, creo que tenemos que analizar. Sí, obviamente que hubieron en un principio otro tipo de acciones, aquella que yo cité, que había sido presentada por el abogado Jorge Heredia, a nombre del Comité Pro Defensa de los Intereses Ciudadanos de Manta. Más adelante hubo una indagación previa fiscal a solicitud del abogado José Eduardo Anchundia Delgado, que siguieron su curso pertinente, es decir, hubieron múltiples acciones que las presentaron conglomerados de ciudadanos y también personas naturales porque se sentían lesionadas. Además, sabemos que hay un tema de herencia no resuelto en términos absolutamente positivos y finales, lo que hizo que se llegue a estas instancias. Pero sí me sigue quedando aquella duda en términos de la resolución del Tribunal Constitucional, en la medida de que no le compete a ese tribunal tener que absolver materia de bienes, y se encuentra este camino que yo diría como un recoveco legal por el cual se llega a aquello de que se lesiona el derecho al esparcimiento. Bien, pero tenemos que también ir sumando otros tipos de pronunciamientos que a la final la Corte Constitucional también los recoge y que luego, ya de una manera amplia, concluye diciendo la violación del derecho al deporte, y también termina concluyendo que existe un acto lesivo al interés, porque declara la nulidad del acto. La pregunta es, José Miguel, si bien es cierto que hubo una propuesta de una acción de protección que fue desestimada por el juez, tanto en primera y en segunda, y producto de ello es que la recurrente plantea la acción extraordinaria ante la Corte Constitucional, también tenemos que tener en consideración que los artículos 200 y 212 de la Constitución señalan la competencia que tiene la Contraloría General del Estado y ratificada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia de la exclusividad en el tema de los pronunciamientos respecto de los bienes y recursos del sector público. Entonces, si la Contraloría, con la competencia que le señala la Constitución ecuatoriana, se pronuncia y dice, esta declaratoria o esta resolución y el contrato en sí por parte del municipio de la permuta es ilegal porque viola las normas del COTAC. Consecuentemente, ese será el peso tal vez más fuerte que recibió la Corte Constitucional para declarar la ilegalidad del acto administrativo que resuelve celebrar la permuta, y también, obviamente, la nulidad de las resoluciones de los jueces de primera y segunda instancia que le negaron el derecho a esa recurrente a plantear esa acción de protección. Sí, doctor. Mire, yo quiero que nos encuadremos un poco porque estamos tirando varias cuestiones relativas al acto administrativo, varios temas jurídicos. Veamos un poco la procedencia de la permuta, como estábamos al inicio, donde nos podríamos ubicar cuáles fueron los errores, porque hoy día ya tenemos un acto de una resolución de la Corte Constitucional donde dice que ha habido vicios de inconstitucionalidad dentro del acto administrativo como es la permuta. ¿Cuáles fueron los errores? ¿Por qué la Corte Constitucional establece esos vicios de inconstitucionalidad? Es lo que hoy día tenemos que analizar un poco para que los televidentes puedan conocer un poco más. Si bien es cierto, la Corte Constitucional, dentro de los derechos constitucionales violados, está el derecho al deporte, ¿ya? Con relación al esparcimiento. Dentro de la demanda que propone la señora, ella dice que hay una afectación colectiva a la ciudadanía de Manta porque este complejo permitía a los ciudadanos gozar de ese derecho constitucional al deporte. Entonces, por ahí la Corte Constitucional establece la nulidad, un vicio de inconstitucionalidad porque afecta a un colectivo. Igual nosotros en este espacio tenemos que analizar cuáles fueron los vicios administrativos, violaciones judiciales, Miguel, jurisdiccionales. pero usted solo considerar que es la Corte Constitucional el que con su resolución es la que ha hecho un análisis profundo sobre aparentemente los vicios de nulidad, es negarle el derecho que tiene la Contraloría General del Estado
para determinar sobre la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos. Allá voy, Recuerde, doctor, déjeme no, es porque usted dijo, porque estamos, quiso decir no, un poco como que estamos es que para alterando. que conozcan los televidentes. Pero solo para concluir, el Ya. artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría señala cuándo un acto puede, o sea, la presunción de legitimidad de todos los actos. Claro. Dice, todos los actos de la administración pública son legales, Son legítimos. mientras la Contraloría no los declare como tal. En este caso, la Corte Constitucional, para llegar a su resolución, analiza el informe de ingeniería realizado a ese acto de permuta. Por lo tanto, la Contraloría se nutre de ese informe para llegar a esa resolución. Claro, dentro de este caso hay que también que considerar que el Procurador General del Estado emitió un pronunciamiento vinculante para las partes, donde establece de que es factible permutar un bien de uso privado, ¿ya? Entonces eso al principio yo le decía que tendríamos que conceptualizar el bien que era, de uso público, servicio público, de uso privado. El municipio lo declaró, hizo una resolución declarándolo de uso privado, cuando beneficiaba a la colectividad por un servicio de poder desarrollar un deporte en ese lugar. Entonces, ante este acto administrativo de la resolución del Pleno del Consejo del GAT-Manta, donde lo declara privado, es que le concede la potestad al alcalde, disculpe doctor, para que suscriba este convenio. Dentro de la resolución de la Corte Constitucional, lo que en vista de que el Procurador General del Estado, como máximo organismo de análisis de los cuerpos legales dentro de la administración pública, emite su pronunciamiento, la Corte Constitucional lo que hace es valorar de que hay un perjuicio, ¿ya? Porque la Contraloría establece una responsabilidad de más de 3 millones en relación del avalúo del predio que no se estableció. Miguel, no, perdóname, Entonces, es que no puedo darle esto solo a usted el diálogo, y porque incluso me parece que hay una desinformación. Porque estudiando el informe de la Contraloría se señala que precisamente la municipalidad no realiza no dicta la resolución de la declaratoria del cambio del predio. Y ese es el grave problema del municipio. Ese es el grave problema del municipio. Porque si lo hubiera hecho, la Contraloría tal vez solo tuviera argumentación para establecer posiblemente las diferencias de valores y constituiría un perjuicio civil. Y el hecho radica, leyendo el informe de la Contraloría, en la falta de resolución del municipio recategorizando el bien. Ese es el problema. No sé si Alberto coincida conmigo. Efectivamente, el artículo 436 del COTAD dice que el Consejo Edilicio, que el Consejo Municipal puede autorizar únicamente la venta de bienes públicos de uso privado. Entonces, allí la norma es taxativa, la norma es contundente, la norma no admite interpretación alguna. Entonces, yo creo que de hecho la no declaratoria, este no cambio, esta no recategorización es aquella que da lugar a todos los inconvenientes posteriores que derivan pues a la postre en esta resolución de la Corte Constitucional, que ella es la que me provoca a mí un poquito de inconvenientes a la hora del análisis como abogado que soy. Pero estoy plenamente de acuerdo que al contrariarse de suyo el artículo 436, pues obviamente se está violentando una norma expresa y de ahí surgen los otros inconvenientes, estimados doctores. Correcto. Al volver vamos a encontrarnos con un invitado, como es el formato de nuestro programa, y en esta parte pues queremos agradecerle al compañero José Miguel por sus valiosos comentarios que arrojan, que ayudan y que aportan para que la ciudadanía tenga claro sobre lo factible o no del tema de la permuta en el complejo Tualí. Así que muchas gracias, José Miguel, y volvemos luego de unos anuncios institucionales con un invitado que creo que conoce el tema a profundidad y ha sido parte determinante también. Me refiero al abogado Simón Zambrano.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos en esta tercera parte de nuestro programa Hablamos Derecho. Y como es costumbre, y ya lo habíamos anunciado, en cada uno de nuestros programas, en la tercera parte, tenemos a un invitado que tiene experiencia, que tiene conocimiento sobre el tema y que contribuye a más de las opiniones vertidas por los docentes de la carrera de Derecho sobre el tema que es motivo del programa, también ayuda este invitado a que la ciudadanía pueda conocer más respecto del asunto que estamos tratando. El tema del complejo Tualí, la permuta del municipio de Manta. Manta y la provincia conoce que ha habido una persona que ha estado permanentemente planteando la nulidad de este acto. Nos referimos al doctor Simón Zambrano Vinces, quien ha sido notario del Cantón Manta y hoy está en el ejercicio de la profesión como abogado en la ciudad de Manta y en la provincia de Manabí. Bienvenido, colega Simón. Gracias, Marcelo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. A los amigos de este programa. Y yo quiero felicitarte, Marcelo. Valga la oportunidad robándome un segundo. Esto debe ser la universidad. Nosotros como Asociación de Abogados de Manta hace 5 años iniciamos un programa similar. Y ojalá que esto se fomente, porque nosotros los abogados tenemos un deber con la sociedad. Ilustrar en estos temas. Una responsabilidad social. Una responsabilidad social. Iniciamos hace 5 años. Tuvimos problemas ahora con Supercom. Y estamos en YouTube, que usted fue uno de nuestros últimos invitados. Muchas gracias. Y que se mantenga este programa. Porque aquí no venimos a ofender a nadie, venimos a decir lo que realmente es el derecho. Caso permuta. Simón, y para ser puntual, ¿cuál crees que es la razón fundamental para que la permuta no tenga validez? El artículo 9 y 10 del Código Civil establece que lo que nace muerto no habrá juez que lo convalide. ¿Por qué nace muerto, Simón? ¿Por qué? Porque es un bien público. El artículo 416 y 417 del COTAC lo determina, que son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles. Y el 417, Marcelo, por favor, determina canchas, escenarios deportivos. Así dice. Plazas. Eso. Son bienes de uso público. Bienes de uso público. Fue tanta la desesperación, y de eso comparto, de la administración anterior, es que no hicieron bien las cosas. Decía Carlos Julio, expresidente constitucional. Carlos Julio Arosemena Monroy. Sí, que hay 2 clases de... Hay un tonto y un pillo. El pillo no deja huella, el tonto deja huella. Y aquí me dejaron las huellas y yo seguí esta investigación. Y no se me venga a culpar, Marcelo, no es que trato de sacarme la responsabilidad. No, atrasapueblo. ¿Qué no me han dicho a mí? Aquí hay un solo responsable. Que Manta Manabí lo conozca. Los señores tienen que reclamarle al estudio jurídico que los representa. Simón, y antes de conceder el uso de la palabra al compañero Alberto, el artículo 423 del COTAC señala que los bienes de cualquiera de las categorías establecidas en este código pueden pasar a otras de las mismas previa resolución del órgano de legislación del gobierno autónomo descentralizado, con el voto favorable de las 2/3 partes. Y al concluir el segmento anterior, precisamente con José Miguel Mendoza, discutíamos que
el municipio del Cantón Manta lamentablemente no tomó esa decisión de recategorizar y ese es el argumento, de acuerdo al informe de la Contraloría, que da la razón para que ese acto se lo declare prácticamente nulo. Mire, Marcelo, con qué satisfacción yo soy parte actora de esto. La Contraloría me dio la razón, pues. El Procurador General del Estado me da la razón. Ellos le preguntan, Marcelo, para que Manaví entienda, si Manta era bañado por el río Puerto Viejo. Le dice que no, pues. Ellos le preguntan sobre un bien privado y el procurador dice que procede. Pero, o sea, le mintieron, comenzaron mintiendo, porque eso es público. Yo tengo un documento que me releva de cualquier prueba en contrario. El documento del 16 de mayo del 2012, que en términos muy amigables, el ingeniero Miguel, se me escapa el apellido, gerente del grupo, de este grupo, le dice al alcalde del GAC Manta en esa época: mi querido Jaime, la presente es para reiterarte a ti el deseo inquebrantable de construir nuestro nuevo mall en lo que actualmente funciona el complejo deportivo Tualí. Somos abogados. A confesión de parte, relevo de prueba. Ellos sabían que eso era un complejo deportivo. Y no me vengan a decir ahora, le mienten al procurador y en base a ese informe quisieron meter dos gatos por liebre. La Contraloría no mordió el anzuelo. Y la Contraloría lo dice en su informe. No reunía los mínimos requisitos para permutarse, pues. Y el artículo 1839 del Código Civil vigente, y ustedes lo conocen porque son más inteligentes que yo, muchas gracias, determina que lo que no se puede vender no se puede permutar. Alberto. Definitivamente. Doctor, a partir de estos criterios que usted de manera correcta establece, entonces podríamos insistir en este hecho. Se contraría plenamente el 436 del COTAD, ¿no es cierto? Porque se está autorizando la venta de un bien público, de uso público, no de uso privado. No. Y el problema parte de que jamás se hace la recategorización del artículo 423. Eso está claro. Pero yo quiero un poquito dejar el rol de abogado para convertirme en esa voz del pueblo, lo que uno escucha. Siendo residente en la ciudad de Manta, pues oigo los dos criterios. El primer criterio que establece que sí, en términos legales, algo se hizo mal por allí y que la gente lo sabe, la gente lo conoce, la gente ya está impuesta de esa razón jurídica elemental que usted bien la ha demostrado en derecho. Pero por otra parte, hay un axioma jurídico universal, pues, que habla que el bienestar colectivo tiene que estar por arriba del bienestar individual. No representa bienestar colectivo, digo yo, que se aporte para el crecimiento comercial de la ciudad, y un centro comercial que puede representar, en esta hora trágica que estamos viviendo, reactivación de la economía, que pueda significar, por otra parte, también desarrollo de diferentes componentes del entramado social, ha de privilegiarse contra quizás una teoría legalista. Y podríamos allí otra vez poner en la balanza. Sabemos que hay dos teorías elementales del derecho, hablando de la doctrina básica, de la ius filosofía. Por una parte está el legalismo y por otra parte está el justicialismo. ¿Hasta dónde esta parte legalista contraría aquel justicialismo al que yo hago referencia? Mire, muy buena pregunta. Y yo quiero invitar a los mantenses, a los manavitas, que no nos dejemos llevar por esta guerra sucia, Marcelo. Hay periódicos en la ciudad de Manta y periodistas que me hablan dónde voy a botar los escombros del Mall del Pacífico, dónde botaré los escombros del nuevo coliseo que estaba bonito. Oiga, si eso no dice la sentencia, pues. La sentencia dice, declárase la nulidad del acto del 7 de marzo. No pide demolición de ninguna manera. No pido demolición, pues. Y mire, Marcelo, qué satisfacción me da para mí que tengo los documentos, que la moción que yo presenté en la silla vacía es textualmente copiada a la resolución de la Corte Constitucional. O sea, significa que yo nunca estuve equivocado. Le ganamos, el pueblo de Manta ganó en esa votación 7-5. De acuerdo, por favor, ustedes son inteligentes y tienen este medio, de acuerdo al 323. Léalo, por favor, Marcelo. Del del COTAD.
El 323. 323 del COTAC, que me limita de cualquier prueba en contrario. A mí me enseñaron en la escuela que 7 es mayor que 5. Y ellos me hablan de que para revocar un acto tengo que tener las 2/3 partes. Pero por favor, que lean la ley. El 323 se refiere del COTAC a la aprobación de actos normativos. Ahí está. El acto normativo del respectivo gobierno, del GAT, podrá expedir además acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados por el órgano legislativo del gobierno autónomo por simple mayoría. Ahí está. 7 es mayor que 5, Marcelo. Ganó la moción presentada por este ciudadano en uso a la Constitución y a la silla vacía. Bien. No le hicieron caso. No le hicieron caso. Prevalido del poder económico. Y ahora a la pregunta que viene, que me hace Pero aquí. yo tendría ahí una discrepancia, puesto que si existía ya una acción de protección que estaba tramitándose como una garantía constitucional, no sé a qué altura estaban, si era en primera o en segunda instancia definitiva como acción de protección o si ya estaban en la acción extraordinaria en la Corte Constitucional. Y si ya había un informe de la Contraloría General del Estado, el municipio no podría haber tomado ningún tipo de resoluciones, puesto que ya se había salido del campo administrativo para estar en el campo judicial. Marcelo, quiero decirle algo, que es lo que me sorprende de esta administración. Concretamente de mi amigo el alcalde. Mi amigo el alcalde, en el programa que yo dirigía, me dijo un día antes de la elección, doctor Zambrano, si me demuestra una inmoralidad en el Mall del Pacífico, no va más. Le he demostrado 3. Y hasta el día de ayer, perdóneme, ¿en qué estado de derecho estamos, Marcelo? Dice en una radio en la ciudad de Manta que él no le va a hacer caso a lo resuelto por la Corte Constitucional. ¿Cuáles serían estas inmoralidades, doctor? Que es necesario precisarlas para que la ciudadanía las conozca. Lo dice la Contraloría. Mire, decía el adagio de Carlos Julio. Yo tengo La Contraloría pronuncia 2 cosas. Una, la violación, el hecho de no tener la recategorización y entonces en consecuencia son bienes públicos y no podría haberse hecho la permuta. Y en segundo lugar, el perjuicio por haberse calculado el metro cuadrado a un valor inferior de 112 entre el realmente con el que se debía vender y frente al que con el que se vendió, lo cual más o menos tiene un problema alrededor de 3.375.000. Entonces, esos son los 2 problemas, no encuentro el tercero. Bueno, son los 2, pues. Los 2. Lo escuché decir 3. No. Y ahora con la Corte Constitucional. El señor alcalde, el día de ayer, manifestó en una radio en Malta. ¿Qué no le va a hacer caso a él? Porque es una sentencia espúrea. Dios mío, ¿estamos en dictadura o en Estado de Derecho? Le guste o no les guste. Es vinculante y tiene categoría de cosa juzgada. Punto. Y, pueblo de Manta, por favor, no se dejen desinformar. ¿Cómo va a ser posible que una persona que funge de abogado invita a que el pueblo de Manta se vaya a reclamar a las calles y que va a plantear un recurso de revisión? Dios mío. Bien, pero ya vamos a hablar en el siguiente segmento sobre cuáles podrían ser las recomendaciones y cuáles serían las conclusiones desde el ámbito legal por parte de los panelistas y también por parte del invitado. Y volveremos entonces luego de unos anuncios institucionales.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Estimada teleaudiencia, ya estamos con ustedes. Hace un momento, al fragor de este diálogo interesantísimo que estamos generando en este debate, en esta mesa conversacional, quedó una pregunta en el aire que quiero insistir en aquella con el doctor Simón Zambrano. Decíamos que en términos de jus filosofía, el derecho colectivo se impone al derecho individual y que en esa medida posiblemente la Corte Constitucional, al dictaminar a favor de una persona que reclama su derecho al esparcimiento, no se estará yendo contra ese derecho comunitario que tienen todos al desarrollo, a la inversión, a tener una nueva visión cosmopolita de Manta como ciudad. Señor doctor, yo quiero insistir en este tema porque eso la ciudadanía lo quiere conocer. Bien, gracias. Nadie, solamente Dios, sabía del terremoto. Así es. Le quiero informar a usted que las nuevas obras de la función judicial están en el suelo. Los abogados de Manta no sabemos dónde están los jueces ni los fiscales. Mi pregunta es, Manta no tiene hospital, ni del Seguro Social, ni el Hospital General. Mi pregunta es, ¿por qué los mantenses rechazamos esto y no aprovechamos para poner el gran complejo judicial en Manta allí? O el gran hospital de Manta. O, si no quieren, pues, la función pública, que ya ahí viene la cuestión de saber organizarse y administrar ese bien. ¿Será factible ahora, ya en estos momentos, cuando posiblemente notificada la sentencia de la Corte Constitucional, Simón, todavía podría existir un recurso que es el de, en este caso, ampliación o aclaración de esa sentencia? ¿No está en firme aún todavía? ¿No ha causado estado? Por eso, no, todavía no. Yo estoy hablando hipotéticamente a lo que tengo en mis manos. Usted sabe, como abogados que somos, que hay 2 recursos horizontales, pero que jamás cambiará el sentido firme de la sentencia. Indudable. ¿Y qué pasaría para el GAT municipal? ¿Podría tener todavía una alternativa? En este caso, dígase usted, órganos internacionales. Porque ya en el Ecuador no hay ningún tipo de acción que le quede, ni en ningún órgano judicial. Miren, yo quiero aclararte algo, Marcelo y Alberto. Siempre en mi demanda, siempre en mi pedido, lo hice, que lo que yo reclamaba era el justo precio. Manta nos come el medio ambiente. Necesitamos 16 millones para hacer el submarino, el submarino. Para botarlo, cuesta 16 o 20 millones. Y en ese terreno,
hay 36 millones de dólares. ¿Por qué los que quieren a Manta, los que aman a Manta, siempre se opusieron a que se pague el justo precio? Ahora, la Corte Constitucional nos regala ese edificio y tampoco lo queremos. Y así decimos que queremos a Manta. Igmo Costa Azul, ¿qué acciones podría tomar? Ya sabemos que no puede hacer nada. Solamente, acuérdate que solamente queda respecto, por lo menos respecto de lo invertido en ese bien. Bueno, mira, tú sabes que mientras no estén firme la sentencia, estamos hablando con el hecho que tenemos ahorita. Pero yo soy abogado como contigo, 30 y pico de años, que yo creo cuando tenga la sentencia en firme. Cualquier cosa puede suceder. La pueden modificar, aclarar en el sentido de que se pague el precio que está invertido por parte del municipio. Pero si la Corte Constitucional lee lo que determina el artículo 271 y 1699, no le admite nada. Doctor, vean, recuerde algo, como manavita que somos, y siempre lo he repetido. El manavita dice, el Montubio manavita dice, que quien siembra mal pierde semilla y cosecha. Y el Montubio de la ciudad decimos que quien construye en terreno ajeno pierde lo construido. Solo una preguntita. En la acción de protección inicial, como pretensión, ¿se solicitó la declaratoria de nulidad del acto administrativo en que se declaraba la permuta por parte del gobierno municipal? Bueno, no creo porque yo esa demanda no pasó por mis manos. Hicimos, porque quiero decirles a Manta, que nos conozca. Yo he sido el que, Alberto, yo he dado la cara. Siempre ha sido frontal la postura del doctor Al Zambrano. único que respeto y le tengo miedo es a Dios. Sí. Doctor, yo he sido uno de los defensores. Pero atrás mío hay un equipo de profesionales y de gente que nos aporta con esto. Porque nos cansamos que Manta sea manejado como hacienda. Que si no es la presidenta de tal institución, si no es el presidente de la Junta Cívica, todo está mal hecho. El pueblo despertó. Y este es el anuncio. Doctor, permítame. Yo he sido uno de los defensores, más allá del legalismo al que hacíamos mención hace algún momento, de que Manta necesita este tipo de centros para crecer económicamente. Y esa es una visión que creo que es justa. Ahora, un centro comercial se pudo haber hecho en cualquier sitio e igual hubiese tenido las mismas connotaciones. Ese no sería el debate, sino más bien partamos al hecho de que ya tenemos una resolución de la Corte Constitucional, una sentencia que hace que las cosas vuelvan a su estado original, ¿no es cierto? Es decir, los bienes permutados tienen que regresar a su tenedor, a su legítimo dueño originalmente. Por lo tanto, el GAD de Manta va a recibir este centro comercial que ya está prácticamente construido. ¿Cuál sería la pregunta, Alberto? Usted sugiere dos cuestiones. Una, que lo hagamos hospital, que lo pasemos a función judicial, pero ocurre que estas megaestructuras ya son realizadas con un formato predeterminado que está enfocado al área comercial. Vamos a asumir que el municipio continúa con esta obra en términos comerciales, sigue con el centro comercial. ¿Tendrá la capacidad económica de terminarlo? ¿Tendrá la capacidad organizacional de administrarlo? Porque estas son cuestiones que requieren de un know-how especial. Gracias. Es fácil. Todo depende de que el inversionista busque una buena oficina de abogados. Mientras sigan con ese tipo de abogados que solamente son presencia y terno y nada en el cerebro, no van a ganar. Yo estoy seguro, y sin publicidad alguna, si viene una empresa y busca los servicios de Marcelo Farfán, le va a encontrar la salida. Amante ese centro comercial lo podemos concesionar. ¿Operaría una figura de comodato a largo plazo? Puede ser. Bien, pero lo mejor sería una concesión donde los ingresos a Manta, por favor, pueblo de Manta, por ese mall, no deja de ingresar la Manta 300 o 400 mil mensuales. Y así no lo queremos. Los que quieren a Manta no quieren eso. Muy bien. Es importante estas reflexiones que hace nuestro invitado, el doctor Simón Zambrano Vinces. Nosotros también, como Carrera de Derecho, nos sentimos contentos de contribuir con un pequeño granito de arena
desde el ámbito jurídico, desde el marco jurídico, si ha sido o no realmente aceptable la decisión de la Corte Constitucional en la sentencia que se llevó a efecto por la acción de protección contra la decisión del municipio de Manta de declarar la permuta de ese terreno. En consecuencia, será la ciudadanía la que juzgue de estas opiniones y que también saque sus propias conclusiones respecto de lo que significaría, una vez en firme, una vez que haya causado estado, una vez que tenga carácter de que la sentencia haya realmente causado estado de decía, se pueda realmente tomar acciones de carácter administrativo o judiciales a su vez a la empresa que ha sido, en este caso, desfavorecida con el fallo de la Corte Constitucional. Nosotros agradecemos a todos los televidentes, agradecemos a Simón Zambrano, agradecemos a Alberto Vélez y volveremos el próximo martes hablando derecho aquí en este mismo horario de 8:30 a 9:30 de la noche por Canal 30. Agradecer su gentil sintonía.